Está ya con nosotros el doctor César Montaño, el flamante rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y comentábamos antes de iniciar este diálogo que tuve la oportunidad de estar el día viernes en la posesión, pero también el día jueves en el informe del rector saliente, el doctor Enrique Ayala Mora, a quien a los dos les deseamos éxitos a usted en estas nuevas funciones y al doctor Ayala en las que vaya a emprender. Entiendo que en la misma universidad tiene ya un rol que va a seguir jugando, pero la primera, al saludarle, doctor Montaño, la primera reflexión que yo me hacía el viernes fue tan variopinto, pero tan la intelectualidad quiteña, serrana, los rectores de varias universidades, gente, ciudadanos comunes y corrientes como yo que estuvimos presentes en esa, me llenó de satisfacción y de esperanza ver un acto de la Universidad Andina con una gran convocatoria de varios sectores. ¿Usted cree que esta convocatoria es por la defensa de la autonomía? ¿Se refiere a una propuesta suya? ¿Cómo encuentra usted una razón de este gran respaldo que se demostró el día viernes? Bienvenido, doctor Montaño, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días a los radioescuchas y a todos quienes nos siguen en esta entrevista. Realmente en un contexto absolutamente festivo y de respaldo, asumí las riendas de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, como usted dice, pues con muchísimos actores de la sociedad en general, de gremios profesionales, de organizaciones sociales, de universidades, comunicadores y obviamente toda la comunidad académica que se ha sentido convocada, así me lo dijeron muchas personas el día viernes, que se sintieron convocadas por este ideal que encarna la autonomía universitaria. Parece que la sociedad en general, ya no solamente quienes estamos dentro de los linderos de lo académico, más concentrados, sino la sociedad ecuatoriana en general tiene una preocupación de fondo, y es esta que tiene que ver con precautelar la autonomía universitaria, que en el caso de la Universidad Andina, sobre todo en los últimos tiempos, los últimos meses, ha venido siendo atacada pues por un órgano esencialmente político que es el Parlamento Andino. ¿Usted creería que hay una necesidad del régimen de tomar la universidad para que ésta responda a los intereses gubernamentales o por lo menos poder controlarla y si no que responda, por lo menos que no haga olas sobre lo que podrían discrepar desde la academia? ¿Por qué una entidad pública o un poder determinado, sea político, sea económico o de otro tipo, podría querer lastimar la autonomía de una institución universitaria como la Andina? Yo creo que el fin está clarísimo, que es, por una parte, pues a lo mejor apropiarse de la institución, viendo que es una institución de categoría A, también consolidada, que tiene un pensamiento propio, que tiene dentro de su claustro a una comunidad de saberes que no se doblega, una comunidad de saberes que es crítica, a una institución que responde a lo que la sociedad ecuatoriana espera y la sociedad a nivel regional y a nivel latinoamericano. Entonces pueden ser esas las motivaciones. Cuando se ataca la autonomía universitaria hay que pensar que la autonomía universitaria sobre todo implica ejercer la autonomía con una voz crítica en la perspectiva de elevar la conciencia social del pueblo y de la sociedad. Entonces, si se ataca la autonomía universitaria es para, a lo mejor, acallar a la universidad, para limitar el radio de acción que tiene, sobre todo cuando tiene que procesar cuestiones que interesan a todos, ¿no? La defensa de los derechos, las grandes causas relacionadas con la democracia, lo que tiene que ver con la transparencia en la gestión, etcétera. Yo creo que esa es la lectura que cabría hacer en un contexto como este. El mayor argumento para oponerse a que usted, como de hecho ya fue posicionado el día viernes, era de que primero se había graduado en la misma universidad, primera cosa, y segundo, para desconocer eso se destituyó o se cambió al consejo directivo con unas prácticas que uno dice y parecía que ya no estaban en vigencia, que en democracia eso no debería pasar, ¿no?
Cuéntenos cuál es el mayor pero que le encuentran a usted, que ya es el rector de la universidad. Soy un rector que fue elegido por la comunidad académica y que tiene una legitimidad democrática amplísima, y que luego fue designado también por mayoría por el órgano que es el Consejo Superior, nuestro máximo órgano de gobierno de la Universidad Andina. En ninguna parte del proceso que inició allá por el mes de septiembre se presentó alguna impugnación contra mi candidatura, y menos aún tampoco se señaló nada respecto a esa supuesta violación de una norma transitoria absolutamente inconsulta e inconstitucional de la Ley Orgánica de Educación Superior. Simplemente, luego de que se dio todo el proceso, cuando fueron cerrando todas las fases, sin que nunca haya sido yo impugnado, el Parlamento Andino, incluso el mismo 6 de noviembre, cuando a mí se me designó en Sucre, Bolivia, por el Consejo Superior, ese mismo día emitió una comunicación obligando prácticamente a miembros del Consejo a que voten por el candidato Vallejo. No pudieron hacerlo, entonces todo lo que viene después, que son esas resoluciones tomadas sin que el Parlamento Andino tenga competencia para ello, donde se cuestiona mi designación, hay que leerlas en esa perspectiva, en la idea de que como no se les hizo caso en el Consejo Superior, claro, ahora la venganza es decir, bueno, nos oponemos a que el señor Montaño sea reconocido como rector y declaramos que ha sido ilegal lo que ha hecho el Consejo Superior. Ante eso nuestra respuesta ha sido contundente. Hemos desarrollado un proceso absolutamente democrático, además legal, donde se ha cuidado el cumplimiento, sobre todo de nuestras propias normas internacionales y también las de la Ley Orgánica de Educación Superior. Tenemos claro que esa norma transitoria no aplica al caso concreto. Primero porque es una norma insostenible. Constitucionalmente es una norma violatoria de derechos, de principios, y adicionalmente es una normativa que entró en vigencia por el 15 de octubre de 2015, es decir, más de un mes después de que yo había inscrito mi candidatura. Insisto en que adicionalmente en todo el proceso nunca fue impugnada mi candidatura. De tal manera que es nulo todo lo actuado por el Parlamento Andino. Lo grave es que haya tenido oídos en instancias nacionales oficiales lo que ha dicho el Parlamento Andino, cuando según nuestras normas del Estatuto y normas internacionales, el legítimo representante de la Universidad Andina en el Ecuador es el rector. El señor Duque, por más que tenga a cargo la presidencia del Parlamento Andino, pues no es un interlocutor válido para el tema de la universidad con las instancias del Estado ecuatoriano. Esto es muy importante. En el Estatuto de la Universidad, el rector representa a la universidad. Es la autoridad que tiene a cargo el relacionamiento con el Estado y sus instancias, además. Doctor Montaño, entonces, visto así, ¿usted ha conversado con el doctor Vallejo, con nuestro embajador en Colombia, catedrático de la universidad y candidato? Él como un poco dice, renuncia a mi candidatura. Claro, renuncia después de que no fue electo. Ha conversado con él, porque él es un catedrático y una vez piensa, dice, ¿qué pasa con gente como Raúl Vallejo que no podríamos pensar, ¿no? En otra. ¿Usted ha tenido oportunidad de dialogar sobre ese tema? Este proceso ciertamente que ha presentado muchas sorpresas. Estoy en el punto ya casi de decir que todo puede ocurrir y todo se puede esperar de muchas personas. En el caso concreto que usted me plantea, debo decirle que no ha habido un diálogo con él. Me sorprendió mucho que hace pocos días retira su candidatura. O sea, esto quiere decir que él seguía siendo candidato. En su foro interno pensaba eso, lo cual me sorprende. Cuando él dejó de ser candidato, el momento en que yo fui designado, y esto fue 6 de noviembre, porque ya teníamos un rector designado, esa designación recayó en mi persona. Entonces, claro, es totalmente increíble ver que en una carta de hace poquitos días el doctor Vallejo pues dice eso. Los canales de diálogo realmente no se han activado, no por falta nuestra. Incluso en el propio Consejo Superior se debatió el tema, y en la última reunión que tuvo el Consejo Superior legítimo, encabezado por Rubén Vélez, se reunió el 14 de diciembre acá en Quito. Ahí tomó una resolución, a pedido también de una resolución que emitió el CES del Ecuador, donde se decía que el problema se dilucide según los mecanismos de la universidad. Entonces, el Consejo Superior nuestro decidió el 14 de diciembre invitar a un diálogo al Parlamento Andino. Ha habido
oídos sordos a ese llamamiento de la universidad. Hay una posición política. En esa misma fecha, 14 de diciembre, se me posesionó legalmente ante el Consejo Superior, de tal manera que el acto de designación ya se ejecutó jurídicamente, y yo estoy posesionado desde el 14 de diciembre, asumí las riendas de la universidad por autorización del propio Consejo el día viernes 15 de enero. De tal manera que los canales no se han abierto. Nosotros hemos querido activar. ¿Puede activar esos canales? Bueno, yo estoy totalmente abierto, obviamente, ni más faltaba conversar con las autoridades de la educación superior del Ecuador para exponer el tema, para comentarles que nuestra motivación es seguir trabajando por una educación superior de calidad, para cumplir nuestro plan de trabajo sin cortapisas, sino más bien totalmente imbricados, conectados con la regulación que es pertinente para nuestro caso, con las políticas de educación superior que son aplicables a nuestro caso, de tal manera que de nuestra parte ha habido apertura. Yo he buscado ese diálogo, pero más bien, inclusive desde la CNCID se han cerrado las puertas para dialogar con mi persona. Ahora, entonces estas puertas cerradas podrían traer dificultades no solo a su rectorado, sino a la universidad. Podrían tener dificultades de financiamiento, podrían traerle una especie de represalias, pero ahí yo le diría, y la gente de la Universidad Andina, que sí está pues en algunos de estos organismos, ¿cuál es la actitud de ellos o responden solo al cargo que les han designado? Sería penoso que se den retaliaciones contra la universidad, viendo que, como digo, todo el proceso ha sido transparente y además legal, viendo que tomé posesión legalmente el 14 de diciembre y que asumo las riendas de la universidad el 15 de enero, viendo que hay un apoyo pero abrumador de la comunidad académica y más allá de los linderos de la universidad, de la sociedad en general está conectada con este problema y está muy preocupada porque con estos ataques del Parlamento andino se viene dando una lesión al sistema universitario. Se está atacando a una universidad categorizada como está categorizada como entre las de la letra A en el sistema universitario ecuatoriano, lo cual es preocupante. Hay muchísimos ex estudiantes y estudiantes que elaboran en el sector público. Obviamente tienen una preocupación muy grande sobre este tema. Los catedráticos de la universidad catedráticos también. Nuestra universidad se caracteriza y siempre ha trabajado así por ser una institución plural. Esto se vio también el 15 de enero, el día viernes. Se ve en el día a día del desarrollo de los programas académicos. Se ve en las aulas. Los estudiantes tienen se dan el lujo de recibir clases de los mejores catedráticos de todas las tendencias y enfoques políticos. Eso es muy bueno, la universidad es universalidad. Yo quiero seguir construyendo un proyecto académico que viene dando tanto al país y a la región con esas mismas premisas y trabajando conjuntamente con las instancias de educación superior. Hay quienes en algún momento han dicho que la Universidad Andina, por ser organismo internacional, como que está por fuera de la ley y de las normas nacionales. Eso es falso. La Universidad Andina cumple la legislación nacional en lo que es pertinente a tal punto que, por ejemplo, todos nuestros programas de actividad académica se ciñen a la Ley de Educación Superior. Nuestros programas son puestos a conocimiento para aprobación del Consejo de Educación Superior. Cumplimos todas esas exigencias. Lo que sí no podemos aceptar es que, según la propia Ley de Educación Superior, como lo contempla en el artículo 49, donde se dice que las universidades internacionales se rigen por sus propias normas para el cambio de autoridades y ciertos aspectos de organización interna, que no se respete eso, si la propia Ley de Educación Superior tiene lo previsto. dice. Nosotros acatamos, y tanto es así la legislación nacional, que inclusive hemos entrado a los procesos de evaluación y acreditación del sistema nacional y hemos logrado una acreditación por las instancias del Sistema Nacional de Educación Superior. Entonces no se puede decir que la Andina, a título de ser un organismo internacional, se declara independiente, república independiente, y no aplica ninguna norma nacional. Nosotros aplicamos como los que más, pues, la Constitución, la ley nacional y muchas políticas que son aplicables a nuestra universidad. Doctor Montaño, el doctor Enrique Ayala Mora, bueno, primero ha tenido algunos años y claro, se le reconocí el día viernes y el día jueves también
la labor hecha para construir la Universidad Andina. Y él, a su vez, en su informe reconocía a otros actores políticos que han sido puntales y que iban asimismo desde la extrema izquierda hasta la derecha ecuatoriana, que estaban en los gobiernos en los momentos en los que estaban construyendo y fortaleciendo esta universidad. ¿Usted es militante de algún partido político? ¿Es socialista? ¿Tiene alguna militancia? Me parece muy interesante su pregunta. Yo me califico como un demócrata, nunca he tenido afiliación a ningún partido político. Yo soy un académico que quiere seguir construyendo un proyecto académico plural, diverso, con tolerancia, con la mayor calidad posible y con autonomía. Si ese es el temor que se tiene a lo mejor de instancias oficiales, bueno, tienen que olvidarse de ese temor, porque están hablando de esta parte de mi parte, están oyendo, mejor dicho, a un académico, a un profesor que se ha forjado en la propia Universidad Andina, a una persona que ha confiado en su propia institución para formarse, donde nosotros trabajamos con mucho esfuerzo por tener unas ofertas académicas muy actuales y de gran nivel. Solo por dar un detalle, yo soy muy orgulloso de haber obtenido mi título de doctor o PhD en la Andina. Me costó bastante sacrificio. Mi tesis fue tan bien valorada que inclusive fue publicada en México por la mejor editorial jurídica de América Latina. Entonces, me parece que esa disposición transitoria que se dice sería aplicable y que me negaría, al haber sido exalumno de la Andina, poder dirigir la propia universidad. Claro, es darse un tiro contra el pie. Entonces, ¿por qué estamos en la categoría A? Y a mí me parece que hay que hacerse esos cuestionamientos. La universidad seguirá consolidándose en esa vía de calidad con esos principios que abraza. Lo que sí no podemos dejar de hacer, por una parte, es tener una voz autorizada respecto a los grandes problemas, las grandes preocupaciones de la sociedad nacional y a nivel regional, y tampoco debemos dejar de ejercer un criterio crítico cuando la universidad tenga que opinar. La universidad es apolítica, es también transhistórica, precede a cualquier gobierno y irá más allá que cualquier otro gobierno. Una prueba de esto es el hecho de que hemos podido trabajar con muchas instancias nacionales. Nosotros estamos seguros, por ejemplo, que la Universidad Andina es la universidad que más ha trabajado con instancias gubernamentales del actual gobierno inclusive. Con muchísimos proyectos nos han buscado, hemos unido esfuerzos, hemos trabajado conjuntamente, pero ahora es inexplicable ver cómo a lo mejor algún poder un poco desviado de su línea de acción ahora está atacando la autonomía universitaria. ¿Hay intereses de algún sector político específico? Bueno, se ha conocido en redes sociales, han circulado informaciones y datos que dejan ver que habría algún interés de parte del poder constituido en el sentido de acallar la universidad. Claro, el instrumento ha sido el Parlamento Andino, algo muy grave, porque se trata de otra institución del Ecuador es mayoritaria a una línea política, ¿no es cierto? En el Parlamento andino sí, podría decirse eso. Doctor Montaño, los profesores, los catedráticos que no votaron por usted, que claro, no son muchos, pero que están ahí, que siguen, están trabajando todo normalmente. Ellos tendrán recelos también de que pueda haber alguna retaliación por no haber estado con usted. No, el tema de la retaliación pues queda absolutamente descartado. La universidad es la primera institución democrática y por lo mismo los actores, los que se desenvuelven dentro de la universidad tienen absoluta libertad para pensar lo que quieran pensar. No se puede, yo algún rato a algún periodista le decía, miren, donde menos se puede buscar tal vez en la idea de un rebaño es en la universidad. Aquí no hay rebaño académico, tenemos una masa crítica muy bien formada, muy bien constituida, consolidada en la universidad, de tal manera que quienes disienten o están en otra línea o opinan diferente a quienes votaron por mi opción para el rectorado de la universidad, tienen garantizados todos sus derechos, obviamente, como tiene que ser en una institución democrática como es la universidad. Aparte de este contexto donde a lo mejor alguien o algunas personas tomaron alguna posición diferente, nos une también un lazo de amistad. Yo soy profesor en la Andina, yo soy profesor en la Andina ya por 16 años.
Tengo relación con la universidad 20 años, cuando vine a un máster internacional como estudiante. Tuve el honor de ser presidente de la Asociación de Profesores hace algunos años, y tuve el honor de ser presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la universidad. La conoce. Y dirijo el área más grande de la universidad durante los últimos 7 años. Entonces, en ese trajinar de 20 años ya en la Universidad Andina, de mi parte, he podido ir tejiendo lazos muy importantes de compañerismo, de amistad, donde esto no significa que todos debamos pensar lo mismo, ni que todos debamos a lo mejor alinearnos con tal o cual posición. Y menos todavía posición política partidista, eso queda absolutamente descartado. Tampoco soy socialista. Ahí vendría entonces una reflexión. Yo decía, revisando el listado de profesores míos en Andina sobre el tema de interculturalidad, encontraba incluso funcionarios del régimen, como usted dice, con una posición, y los alumnos íbamos a decir las cosas que creemos también, ¿no? ¿Se va a mantener eso? ¿Usted va a reforzar esa área? Y claro, ahí le diría, ¿va a mantener estos cursos que tenía de permanente capacitación para que otros sectores puedan ir visualizando las diferencias del día a día de la sociedad? Ciertamente, esa es una línea que hay que fortalecerla, hay que mantenerla, hay que abrir otras. Por ejemplo, yo soy convencido de que el espacio para las mujeres en la academia, y concretamente en el caso de la Universidad Andina, tiene que ser ampliado. Pero no solo tiene que ser fortalecido. Tienen las características necesarias. Obviamente hay que cumplir por los requisitos, los niveles que se exige, etcétera. Pero es hora de ir rompiendo un criterio absolutamente machista que hay que irlo archivando, que a lo mejor en algún espacio haya estado, ¿no? La universidad ya ha dado pasos en ese sentido. La propia área de Derecho que yo dirijo ha incorporado profesoras, docentes, mujeres, en los últimos años, a tal punto que la mayoría de docentes de planta del área de Derecho, que es el área más grande de la universidad, la mayoría son mujeres. Y hacemos un trabajo conjunto espectacular, mucho más rico, con otras perspectivas, sin dejar de lado muchas aristas por fuera en los análisis. Igual el ámbito de los estudios culturales. Si vivimos en una sociedad pluricultural, el día 15, cuando asumí las riendas de la universidad, se evidenció. Mucha gente luego comentó conmigo, se sorprendió y me dijo, César, realmente este acto, donde ha habido tanto respaldo de la sociedad en general, nos ha abierto los ojos. Y nos ha hecho ver que nuestra sociedad es compleja, que es variada y que tiene que ser cada vez más incluyente. Y obviamente eso implica un gran compromiso para nosotros. Ahora lo importante sería que todo vaya tomando ya su rumbo de normalidad para poder trabajar por este proyecto que amamos, al cual nos entregamos mucho y respecto al cual sabemos a dónde hay que seguirlo encaminando. Doctor Montaño, ¿tiene recursos como para funcionar un tiempo hasta que el tribunal andino resuelva o defina esto? Yo creo que no hay discusión, pero los que no creen eso van a hacer esfuerzos para que esto deje de funcionar. ¿Hay riesgo de paralización de la universidad? Bueno, yo insisto en que este contexto complicado vaya tomando normalidad y que se deje por fuera cualquier tipo de retaliación, que prime la sensatez, la comprensión, en primer lugar, en el sentido de que se trata de un proyecto y de una institución académica importante del sistema nacional, que se está poniendo en cuestión un procedimiento y un trámite de cambio de autoridad absolutamente legal, legítimo. Nadie ha declarado mi legitimidad, ni el proceso, ni estoy impugnado legalmente, no existe eso. Yo estoy ejerciendo plenamente porque hay una presunción de legalidad respecto a mi nombramiento y además el hecho de que ya me posesioné el 14 de diciembre. Y en tercer lugar hay que ver a la persona. Yo soy un académico, no soy un político, no busco una tarima de este carácter. Cosa que no sería mala. Cosa que no sería mala, pero eso no es hay una opción que usted la entrega será la académica, obviamente. Que la universidad, cualquier universidad en el mundo, tiene que jugar un rol político, eso sí, obviamente, eso es otra cosa también. Puede ser catalizador de eso. Así es, obviamente, un orientador para el debate nacional, para la sociedad, para acompañar iniciativas no solo del poder público, sino de la sociedad diversa, de las organizaciones, de los gremios, etcétera, propuestas para mejores días para nuestra sociedad. Eso lo haremos. Entonces yo espero que prime la sensatez. Hoy hay una reunión que entiendo ha sido convocada
convocada en Cenecit para tratar el caso de la Universidad Andina. Yo creo que lo lógico es que prime allí el buen criterio. Este rato hay 2 demandas presentadas ante el Tribunal Andino de Justicia. La primera que tiene que ver con buscar la declaración de nulidad de las resoluciones inconsultas del Parlamento Andino que desconocieron mi nombramiento. ¿Y por qué nulas? Porque fueron adoptadas con una actuación del Parlamento Andino donde éste se arrogó competencias. Y la segunda demanda por el hecho de que es necesario pues defender a nuestro Consejo Superior, que fue desarmado de manera absolutamente ilegal para constituir un Consejo Superior paralelo espurio. El único legal vigente que reconocemos es el del doctor Rubén Vélez Núñez, que es el presidente del Consejo Superior. Podría pasar una cosa, que mañana, que hoy tomen una decisión y digan, por ejemplo, vamos a intervenir en la universidad, nombramos un rector interino, y no le van a dejar actuar. ¿Cómo están preparados ustedes para enfrentar un tema tan drástico? Y yo espero, al igual que usted, que la sensatez vuelva y que se respete las decisiones. Pero puede pasar. Aquí hay una lucha también interna. Bueno, en un contexto donde se puede inmiscuir a lo mejor lo político o intereses de sectores o intereses personales de alguien, puede pasar cualquier cosa, eso lo sabemos. Pero tenemos que pensar también que el camino correcto es el de la sensatez, el del buen criterio, el del criterio democrático además. Nos parece que no deberíamos esperar retaliaciones de ningún tipo, sino más bien el respeto al hecho de que nosotros como entidad supranacional tenemos mecanismos propios que tienen que ser también respetados. Así está en la normativa establecida a nivel andino y en el convenio firmado con el Estado ecuatoriano, de tal manera que esperamos que no se dé ese contexto de retaliación. Sería muy negativo para el sistema universitario. Los universitarios del Ecuador están alerta a lo que pase con la Universidad Andina. Doctor Montaño, este es un tema así, usted es amigo de Enrique Ayala, supongo que han construido una amistad en estos años, pero esta visibilidad política de Enrique, que la ha construido durante años, no solo en el tema del rectorado, ¿le puede pesar a usted que le vinculen por haber estado ahí con él y entonces su posición política de Enrique Ayala puede afectarle? ¿O cree que no? Creo que no. Tenemos una comunidad de saberes, como decía, muy enlazada. Los profesores, pues, tenemos relaciones de tal manera que permiten que trabajemos en equipo. Así ha sido desde el rector, en su momento, pues, el doctor Ayala. Obviamente, él ha tenido una cercanía a lo mejor mayor con los cabezas de cada área académica. Yo, como le decía, dirigía hasta el día viernes el área de Derecho. No creo que se deba endosar a lo mejor un perfil político o una actividad política de alguien que es también un político y no solo un académico como el doctor Ayala, a mi persona. Me parece a mí que no sería justo que se haga ese endosamiento, porque cada persona es un individuo diferente. Yo me declaro un académico que tiene sus posiciones, que las hará oír cuando sea pertinente, pero claro, no debería pensarse en el sentido que para concluir, entonces, un mensaje tanto a los académicos, a los estudiantes y a la ciudadanía de lo que hemos de esperar en principio de su rectorado. Bueno, por un lado, el hecho de que las instancias públicas de la educación superior deberían actuar con absoluta sensatez, viendo que hay un proceso legitimado, un proceso democrático detrás de mi elección como rector de la sede nacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y por el otro lado, a la comunidad académica, decirles que la Universidad Andina seguirá trabajando normalmente según lo que ha planificado, según su oferta académica. Fíjese que en este contexto muy complejo, ni siquiera el viernes, que fue una fecha histórica para nuestra universidad, se suspendió alguna clase. Nunca, eso no lo hacemos nunca. La universidad tiene muy claro internamente pues las regulaciones de funcionamiento, tiene muy claro la manera como tiene que responder en cualquier contexto, así sean las fiestas nacionales, fiestas de la propia universidad, el Día de Bolívar, etcétera. Nosotros nunca suspendemos actividades. Seguiremos con la misma mística, con una orientación académica de mayor calidad posible, con nuestro equipo humano docente que tenemos, con nuestros trabajadores, nuestros funcionarios, con los estudiantes.
conscientes. La universidad seguiría marchando normalmente. Yo quiero agradecer al doctor César Montaño, el flamante rector de la Universidad Andina. Éxitos, doctor. De lo que hagan las universidades depende también lo que pasa en la sociedad, en cada país en donde ésta se resuelva. Y ya estaremos conversando sobre otros temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a